Ahora que tenemos fresco la declaración del IR2, vamos a aprovechar de una vez y vamos a trabajar con el impuesto sobre activo. El impuesto sobre activo establece, está en el título 5 del Código Tributario y son solamente como 10 o 12 artículos y establece que las personas jurídicas y las personas físicas con negocio de único dueño que declaren en el IR2 deben de pagar el 1% del total de sus activos. Ahora bien, no siempre hay que pagarlo, porque se va a dar esta situación. Si el 1% del total de tus activos no sobrepasa el impuesto sobre la renta liquidado que tú tienes que pagar en ese año, si no pasara del 17.985.000, entonces ese año tú no pagarías impuestos sobre activos. Ahora, si el impuesto sobre activo pasa de ese monto, entonces tú tendrías que pagarlo. Vamos a ver dónde está esa explicación, ¿verdad? Nos vamos a ir a la plataforma, aquí, en la plataforma, eso está en la unidad número 5, creo. Vamos a ver. Y así vamos aprovechamos y explicamos eso de una vez. No, en la 5 está el selectivo al consumo. En la 4. Es raro. Bueno, no lo veo en la plataforma, pero yo sí se lo voy a explicar, porque eso es sumamente importante. Déjeme buscarlo en mi documento. Vamos a ir a tributación 2 y vamos a buscar impuestos sobre activos. Inclusive hay una guía. Estoy buscando, jóvenes. ISA. Mírenlo aquí. Sencillitos. Nada más son dos, tres, ya lo encontré. Y eso yo se lo voy a explicar porque si usted va a llenar el IR2 y no sabe sobre esto, va a entrar en problema a su cliente. El impuesto sobre activo, ¿dónde está? Está en el código tributario. Yo se lo voy a agregar en la plataforma, ¿oyeron? Entonces, ¿cuál es la base legal para este impuesto sobre activo? El título 5 del código, ¿verdad? Que va solamente, nada más son 10 artículos, del 401 al 411. Y también le voy a poner la guía número 5. ¿Qué dice esto? Es un impuesto anual que se aplica sobre los activos o bienes en poder del contribuyente, sean estos personas jurídicas con operaciones o no. Quiere decir que antes muchas personas compraban bienes y lo ponían a nombre de una compañía y no pagaban nunca impuestos porque no tenían operaciones. Imagínate que Ashley compró una casa en Jarabacoa por 50 millones de pesos. Ella no lo quiere poner a nombre personal. Ella lo pone a nombre de una compañía que se llama Hilario S.A.
pero nunca va a reportar beneficio porque esa casa es para ella ir de vacaciones, ¿verdad? Pero entonces con este impuesto, la administración tributaria le va a cobrar el 1% de 50 millones todos los años a Ashley, porque aunque no tenga operaciones de ingresos, costos y gastos, paga el 1%, ¿verdad? Por eso que ustedes ven que algunas personas eh, tienen varias compañías y ponen muchos bienes a nombre de la compañía para pagar menos impuestos. Eso es así. Entonces, este es un impuesto, es un 1% al total de los activos. ¿Qué grava este impuesto? El total de los activos de esas personas jurídicas, excluyendo la depreciación, los anticipos y los bienes que están dedicados para fines agropecuarios. Pero en el caso de Ashley, que no tiene operaciones, ella no va a poder deducir nunca nada de esos 50 millones. Siempre va a pagar el 1% de 50 millones. ¿Cuándo? A la misma fecha que ella declara el IR2. Para fines de este impuesto se entienden como activo imponible el valor total de los activos, incluyendo de forma expresa los inmuebles que figuran en el balance general del contribuyente. Estos inmuebles no ajustados a la inflación. Y luego que usted le deduzca la depreciación, la amortización y las reservas para cuentas incobrables. Le vamos a deducir a este total las inversiones en acciones que tú tengas de otra compañía, los terrenos ubicados en zonas rurales, ¿verdad? Dedicados a la explotación agropecuaria, fincas, eh, eh, almacenes para guardar productos, todo lo que tú tengas con fines agropecuarios. Y además los impuestos que tú has pagado por adelantado y los bonos de Hacienda. Las empresas de intermediación financiera, que es como son los bancos, las cooperativas y las asociaciones, y las empresas eléctricas, no van a pagar el 1% del total de sus activos. El total de los activos incluyen los corrientes, los fijos y los otros. Este tipo de negocio, de empresa, de actividad, solamente va a pagar el 1% nada más del total de sus activos fijos. Las compañías titularizadoras definidas en la ley 1920 del 2000 solamente van a pagar en base al total de sus activos. ¿Qué tú vas a restar para no aplicarle el 1%? En detalle, las inversiones en acciones de otra compañía, los terrenos ubicados en zonas rurales, los inmuebles dedicados a la explotación agropecuaria, los anticipos y las inversiones en bonos soberanos que tú hagas con el gobierno. ¿Quiénes no pagan este impuesto sobre activos? Aquellas personas que están exentas de pagar el impuesto sobre la renta, también están exentas de pagar el impuesto sobre los activos. ¿Quiénes son esos? La zona franca. Hay sectores que están exentos de pagar impuestos sobre la renta. Por ejemplo, las empresas que están ubicadas en la línea fronteriza, que están acogidas a la ley de incentivo fronterizo, no pagan impuestos. Las ONG no pagan impuestos sobre la renta. Entonces, si tú estás exenta de pagar impuestos sobre la renta, también estás exento de pagar el impuesto sobre los activos. ¿Quiénes pueden solicitar una exclusión temporal de ciertos activos para que no le apliquen el 1%? Eso se llama exclusión temporal. Por ejemplo, vamos a suponer que Juan Jiménez tiene una empresa que en el 2022 tiene un total de activos fijos de 10 millones de pesos, pero en el 2023 él compró 8 millones de activos para remodelar y cambiar sus maquinarias. Entonces, como él invirtió más del 50% que él tenía el año pasado, que eran 10 millones, él invirtió 8 millones más, él va a poder pedir por esos 8 millones una exclusión temporal para el año 2023. ¿Entiendes?
sea, cuando tú inviertes en activos fijos netos, más del 50% de lo que tú tenías en el periodo anterior, eso se llama capital intensivo. O sea, tú estás haciendo una inversión en capital de forma intensiva. Entonces, ¿qué tiene que hacer el contador? 3 meses antes de que se venza la declaración jurada del año 2023, que sería en abril de 2024, en enero del 24, ya tenemos que estar mandando una carta a la DGI explicándole que tuvimos una inversión intensiva de capital y le mandamos las facturas de lo que compramos y por lo que solicitamos una exclusión temporal de esos 8 millones. Entonces ellos te van a autorizar a que los reste esos 8 millones y no le aplique el 1%. Pero eso tiene que saberlo el contador que está trabajando ahí sobre esta exclusión temporal. ¿Quiénes más pueden solicitar exclusión temporal? Imagínense que Juan Manuel compró en China unas maquinarias, pero esas maquinarias para llegar al país toman 8 meses y para ponerla funcional toman 6 meses más. O sea que va a durar 14 meses, ¿no? 16, 8 más 6, 14 meses. Entonces, para ponerla a funcionar, esas máquinas que costaron 10 millones de pesos, él va a necesitar 14 meses. Entonces, él puede solicitar a la DGI una exclusión temporal porque ese activo que él adquirió en 10 millones de pesos va a durar 14 meses para instalarlo y ponerlo a funcionar. Entonces, le manda la evidencia de lo que le dicen de China, de que va a durar 8 meses para llegar, le manda la evidencia de que para instalarlo va a necesitar 6 meses más, y con esos 10 millones, se lo excluyen temporalmente ese año para el 1%. Lo que pasó con el COVID, que muchas empresas tuvieron pérdida por causas de fuerza mayor, porque tuvieron que cerrar los negocios y cerraron el mundo. Entonces, yo, antes de hacer la declaración de mi cliente, si él estuvo cerrado 8 meses y tuvo pérdidas extraordinarias por causa de fuerza mayor, solicito que ese año temporalmente se me excluya del pago del impuesto sobre activo. Y ese año no va. Puede ser un ciclón, puede ser lo que nos pasó ahora, una inundación y yo tuve pérdida extraordinaria, puede ser un fuego, un gran robo. Entonces, todo eso yo puedo solicitarlo. Ahora, yo lo que tengo que saber es el mecanismo. Solicitarlo mediante una comunicación motivada. ¿Qué es una comunicación motivada? Explicando lo que pasó y con evidencia. Luego, esa carta yo tengo que mandarla 3 meses antes de la fecha de declaración del IR2. Acuérdense que la persona jurídica tiene 4 fechas para declarar, ¿verdad? Fecha límite, 4 periodos: 31 de diciembre, 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre. Entonces, esas 4 fechas te dan 120 días después. Entonces, dependiendo de cuándo cierre el periodo tu empresa, tú tienes que mandarlo esos 3 meses antes. ¿Ok? Motivada. ¿Qué tasa vamos a pagar? El 1% del total de los activos, restando lo que la ley me permite. ¿Ok? Esto pasó con la reforma fiscal de 2012, que dijo que para el 2015 la tasa iba a bajar a 0.5 y que para el 2016 el impuesto sobre activo quedaría eliminado. Estamos en el 23 y estamos hablando del mismo. ¿Por qué? Porque en esa reforma fiscal dijo que esto iba a pasar sí, solo sí. La presión tributaria del país sería de 3.5, cosa que no se logró. Cosa que no se logró, ¿verdad? Entonces, estamos todavía en el 23 hablando de esto. ¿Cómo se determina si tú pagas o no pagas? Ya estamos terminando, ¿verdad? Se determina conjuntamente con la declaración del impuesto sobre la renta. Por eso yo estoy aprovechando hoy eso, ¿verdad?
porque estamos haciendo hicimos el IR2 que nos tomó 1 hora y pico. Explicar un poco cómo se llena. Pero entonces tengo el impuesto sobre activo. Entonces, ¿cómo se hace? El pago de este impuesto procederá y se hará en 2 cuotas, venciendo la primera cuota en la misma fecha que voy a pagar el impuesto sobre la renta y la segunda 6 meses después del pago del primer pago. O sea, si yo tengo que pagar el 30 de abril, el 50% del impuesto sobre activo, si da a pagar, se tiene que hacer el 30 de abril y el otro 50, 6 meses después. ¿Qué dice el artículo 407? Acuérdense que este impuesto nada más tiene 11 artículos, del 401 al 411. ¿Qué dice? Que este impuesto es un crédito contra el impuesto sobre la renta. ¿Qué es eso? Bueno, que usted va a calcular el impuesto sobre activo y va a coger a ese impuesto sobre activo, le va a restar el impuesto sobre la renta liquidado, ¿verdad? Y si la diferencia que le da es positiva, gracias, tápate la vida. Si la diferencia que me da es positiva, yo voy a pagar esa diferencia en 2 cuotas. Ahora bien, cuando yo compare el impuesto sobre la renta con el impuesto sobre activo y el impuesto sobre activo me dé menor que lo que yo pagué de impuesto sobre la renta, ese año yo no voy a pagar impuesto sobre activo. Y mírenlo aquí con número. Miren, sí, muy dulce. Ya ustedes van a leer eso en su casa. El impuesto sobre activo me dio 500,000, el 1% me dio 500,000. El impuesto sobre la renta de ese mismo año liquidado me dio 450. Entonces yo digo 500 menos 450 me da una diferencia de 50,000. Eso que yo voy a pagar de impuesto sobre activo. 50,000 en 2 cuotas. 50% cuando pague estos 450,000 y 25%, 25,000 más a los 6 meses. En este caso sería en septiembre. Abril, mayo, junio, julio, agosto, en octubre sería que pagaría, 6 meses después. Ahora, ¿cuándo no procede pagar? Bueno, el impuesto sobre activo me dio 500,000 y el impuesto sobre la renta 800. Entonces, cuando tú dices 500 menos 800, te da menos 300. Entonces, ese año tú no vas a pagar impuesto sobre activo porque el impuesto sobre la renta fue mayor que el impuesto sobre activo. ¿Qué pasa? Si yo tuviese un saldo a favor del impuesto sobre la renta, porque anticipé más de lo que debo de pagar y tengo que pagar el impuesto sobre activo, yo puedo solicitar, si no lo solicito, no me lo dan. Yo puedo solicitar que ese saldo a favor que yo tengo de impuesto sobre la renta se me compense con el pago que yo tengo que hacer del impuesto sobre el activo. Es posible compensar el impuesto sobre la renta con saldo a favor de la declaración del impuesto sobre la renta con el monto que yo tengo que pagar del impuesto sobre los activos. Pero si no lo pide, ¿cómo te piden la DGI algo? Mediante una comunicación motivada. Tiene que pedirlo. ¿Qué pasa si usted no paga a tiempo? Lo mismo que hemos conocido. Se aplica el 10% de recargo por mora para el primer mes y un 4% progresivo para los meses siguientes, además de un interés indemnizatorio de un 1.10 por cada fracción de mes o por mes. Eso ya es el impuesto sobre activo. Ahora, yo sé que lo hice rápido, pero ahora yo voy a aprovechar el IR2 que tenemos ahí para ver si esa empresa, el buen estudiante, tienen que pagar activo. Déjeme ver, déjeme guardarlo, porque yo le tengo que mandar esto. Mover a el escritorio. ¿Ok?
Mire, ya se acabó. Esto yo se lo voy a mandar ahora. Yo voy a montar esto en la unidad número 5. El impuesto sobre activo y el IPI. ¿Quién ha escuchado hablar del IPI por ahí? Ese es el impuesto sobre la propiedad. Para la persona física. Correcto. Impuesto a la propiedad inmobiliaria. ¿Para quién? Para las personas físicas. Ay, 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 ay. Ah, mírenlo aquí. Creía que se me había ido el IR2, señores. Ya me estaba dando casi un ataque. Miren el IR2 aquí. Entonces, miren a dónde está la declaración de activos, jóvenes. En el IR2, pero de otra cosa. ¿Verdad? Entonces, usted va a dar un clic ahí. Miren ahí donde está. Ya la información, según la actividad, está colocada en el impuesto sobre activo. Yo no he digitado nada, eso vino solito del IR2. Entonces me dice, total de activo viene de la casilla 6 del anexo A1 para las empresas manufactura, comercio, agropecuaria, 221.776, no, 221.776.232. Nos vamos a la 1 para estar tranquilo y mírenlo ahí, casilla 6, el mismo monto. Se nos fue para el impuesto sobre activo. Ahora, a eso le vamos a deducir lo que la ley no permite. Pero yo no tengo ni que escribirlo en la vida real, porque viene solito del anexo A1. Entonces, yo puedo restar activos exentos, mírenlo ahí donde dice, activos fijos para explotación agropecuaria, pero yo no tengo nada en esa casilla, terrenos rurales, inversiones en acciones. Yo sí tengo 28 millones en acciones. Yo lo puedo restar de ese balance. Y también los impuestos, los impuestos diferidos o anticipados que está en la casilla 4.2 del anexo A1. 3.519.796. Entonces, a los 221 millones les resto 31 millones que la ley me permite y la base imponible para yo ponerle el 1% es 190 millones 182.036. Me dice, este resultado se va a ir a la casilla 34. El 1% de 190 millones es 1.901.820. Eso es lo que me da el impuesto sobre activo. Pero yo voy a pagarlo. No. ¿Por qué? Porque el impuesto sobre la renta liquidado, que viene de la casilla 12 del IR2, me dio 17 millones. Y yo dije en la teoría que cuando el impuesto sobre activos sea menor que el impuesto sobre la renta liquidado, ese año usted no va a pagar impuesto sobre activos. Entonces, cuando usted le da a enviar a este formulario, le da 0 a pagar en ese año. El próximo lunes, el próximo martes, yo voy a explicar otro ejercicio con el impuesto sobre los activos y le voy a explicar el IPI. Pero quería aprovechar ese IR2 para que usted vea que en la vida real, mano limpia, no hay que hacer nada. Eso se llena solito. Pero yo se lo voy a enseñar desde cero para que usted digite los montos, pero en la vida real ese impuesto se llena solo. Yo nada más tengo que llamarlo y generarlo. Nada más tengo que llamarlo y generarlo. Entonces le voy a mandar esta grabación, le voy a mandar el IR2 que llenamos hoy para que usted lo tenga ahí. Hay uno de tarea en la plataforma para que usted practique eso. En verdad, señores, yo no puedo evaluarlo. Yo voy a evaluar a usted en el segundo parcial en diciembre, tengo que dárselo, porque nada más tenemos uno. Lo voy a evaluar de los gastos admitidos, de los anticipos, cosas así.
pero no puedo ponerle a llenar un IR2 en un examen porque ya ustedes saben, miren cuánto duramos, es demasiado extenso, pero nadie puede decir que no conoce el IR2, por lo menos lo vimos, ¿verdad que sí? Entonces, para el segundo parcial, que va a ser la última semana de diciembre, digo, la última semana de clase, que creo que es la primera semana de diciembre, tengo que verlo, no tengo claro. Vamos a evaluar a las personas jurídicas, el impuesto sobre activo y el IPI. Por eso tengo que dárselo la próxima semana, pero también voy a aprovechar y le voy a mandar unos videos que yo tengo del periodo anterior del impuesto sobre activo y del IPI para que usted lo vaya viendo para cuando vengamos el próximo martes, pues nos dediquemos a hacer los ejercicios correspondientes, porque lo que va a ir para el segundo parcial, vuelvo y les repito, gastos admitidos, la teoría del IR2, anticipos para personas jurídicas, impuestos sobre activo y el IPI. Después entonces ya el resto que nos falta, nada más el selectivo al consumo, ese no va a ser evaluado en examen, sino en una práctica. O sea que nosotros no vamos a salir antes de lo estipulado. Vamos a salir el último día de la clase, porque nos faltan 2 temas y tenemos que verlo. Porque todo lo que está en el código tributario, todo eso debo yo de compartirlo con ustedes. En la plataforma no está no está el impuesto sobre el activo y no está el IPI. Entonces yo como quiera se lo voy a dar.